Adelante, hermano, por cantar conmigo. Y así daremos lugar a la palabra. Se acerca el momento de manifestar lo que somos. Quisiera en esta tarde que me acompañen, tomen su Biblia y vamos a estar tomando el libro de los Salmos en el capítulo 1
y verso 1 en adelante. Les damos la bienvenida a cada uno en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Ya lo tiene, hermano? Dice la palabra: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todo lo que antes le había conocido, a la Virgen. Y comieron con el pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. A seguir, hermano. Ahora, si me puede acompañar a Génesis capítulo 2, perdón. Verso 9. ¿Ya lo tiene, hermano? Dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí es donde nos vamos a recargar en esta noche, en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Inclina por un momento su rostro. Bondadoso y buen Padre Celestial, te damos muchas gracias en nuestros medios por la oportunidad que tenemos, Señor, de poder abrir tu palabra en estos tiempos complicados, difíciles, donde cada día que pasa es más difícil por causa de la atmósfera que se está viviendo. Es más difícil rendirnos, es más difícil orar, es más difícil lograr una atmósfera correcta por el Espíritu Santo. Sin embargo, Señor, tú tienes cuidado de nosotros, y nosotros la responsabilidad de cuidar de aquello tan valioso que has puesto en nuestras manos, lo cual es tu palabra y un glorioso mensaje. Señor, nos hacemos a un lado en esta tarde, en el nombre del Señor Jesucristo, para tu gloria, honra y alabanza. Vamos a lugar, por favor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, si pudiéramos ponerle un título a este pequeño tema, le pondríamos 3 árboles. Si usted se da cuenta, la escritura que tomamos en el libro de Génesis capítulo 2 y verso 9, dice que Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Literal. Y luego dice, aquí separa, dice, también el árbol de la vida en medio del huerto. Muchos de nuestros predicadores, y mi respeto de cómo lo hacen, y cómo creen y cómo predican, muchos de nuestros predicadores toman también a este árbol como un árbol literal, y no es un árbol literal, es un árbol simbólico. En la Biblia vamos a encontrar mucho simbolismo. En la Biblia vamos a encontrar muchas cosas tangibles, muchas cosas literales, pero la mayoría de lo que Dios quiso decir en esta Biblia es espiritual. Entonces, cuando hablamos en esta parte de Génesis capítulo 2 y verso 9 en adelante, aquí nos muestra Dios qué clase de árboles había en el huerto que Dios había creado.
Vuelvo a repetir tantito. Dice que Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y luego lo separa. También el árbol de la vida en medio del huerto, y luego vuelve a separar. Hay una coma. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios nos ayude y podamos entender esto. En la Biblia, si pudiéramos, aquí solamente apunté algunas citas bíblicas para poder tener un argumento y tener los elementos para probar que Dios a los hombres les llama árboles, o los conoce como árboles. Y en Génesis capítulo 2 encontramos cómo es que Dios estableció árboles para comer, árboles simbólicos, un árbol que la Biblia dice que es el árbol de la vida, o era el árbol de la vida, el cual la Biblia dice que es Cristo. Pero Cristo, o sea, el árbol de la vida, quiero ir soltando cositas pequeñas para que usted vaya armando un cuadro. Nunca se materializó ni el árbol de la vida ni el árbol de la muerte. ¿Cómo está eso, hermano Manuel? ¿El árbol de la muerte? Pues sí. Ahorita vamos a entrar en todo eso. Para poder entender lo que Dios quiso decir, es necesario armonizar entre lo que pensamos, lo que hablamos y lo que hacemos. Porque a veces lo que pensamos contradice lo que hacemos y lo que hablamos, ¿verdad? Sin embargo, tiene que haber una armonía, porque la Biblia está conectada o ensamblada en todo su contenido. Sin embargo, si pudiéramos sacar las partes más importantes y las mayores cantidades de simbolismos, las encontraríamos en el libro de Génesis y en el libro de Apocalipsis. Y para poder entender el libro de Génesis y el libro de Apocalipsis, no necesitábamos a un magistrado medio tomado, y mucho menos a cualquier predicador que pudiera ponerse a interpretar las escrituras, porque la Biblia dice que las escrituras no son de interpretación privada. Entonces, ¿qué se necesitaba? Forzosamente necesitaba Dios sacar el contenido, sacar los misterios de Génesis y Apocalipsis él mismo. ¿Cómo él mismo? Pues él mismo a través de un profeta. Entonces, por esa razón, mucha gente se ha extraviado y le ha dado diferentes caminos, diferentes interpretaciones a diferentes textos de la Biblia. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, y todo el mundo está enredado. Y como hay muchas voces en las redes sociales, y nosotros tratando de buscar más de Dios, en vez de conseguir más de Dios, nos enredamos más, porque escuchamos toda clase de voces. Entonces, para que no se enredara el pueblo de Dios a través de los tiempos y edades, Dios necesitó un profeta para que todo el mundo hablase el mismo lenguaje. Si usted le pregunta a un pastor o a un ministro de Malaquías 4:5 de la India, le va a decir lo mismo que aquí estamos hablando. Pero si usted le pregunta a un pastor X, el que sea, ¿a qué se refiere Malaquías 4:5?
en alguna parte van a diferir. ¿Por qué? Porque ellos mismos están levantando sus propias interpretaciones. Ahora, el Evangelio no se mide por la conducta de la gente. Lamentablemente, el 99.9% de las iglesias estamos predicando o están predicando un código moral, y la gente mide el Evangelio por la conducta de las personas, por la vida que vive, por sus errores, por sus altas, por sus bajas, etc. Pero nosotros, por medio de este glorioso mensaje, nos damos cuenta que debe ser por la doctrina. Si hay una doctrina correcta y usted está parado en la cosa correcta, por supuesto que el resultado de la doctrina que usted cree va a traer una conducta correcta. Y ya usted no va a estar que un día está en el cielo, otro día está en el infierno, un día estamos creyendo, otro día no, y estamos batallando y claudicando entre dos pensamientos. Entonces, para poder entender un poco, necesitaríamos entrar o ir entrando. Necesitábamos tres elementos para poder probarle a la gente que lo que estamos hablando o lo que vamos a hablar es Biblia. A nosotros no nos gusta ser bíblicos, es mejor ser escriturales, porque en boca de 2 o 3 testigos consta toda palabra o todo testimonio. Se requerirían aquí, mucha gente dice, no, pues es que la lógica, si usted usa la lógica, pues algo va a fallar. Bueno, hay que usar varias cositas. Se requiere la lógica, se requiere su sentido común y, por supuesto, las escrituras. Si yo no pruebo lo que hablo con las escrituras y está divinamente ensamblado en toda la Biblia, entonces algo anda mal. Entonces, para poder entender el asunto de los tres árboles, porque la Biblia solamente como que está mostrando el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero en esta ocasión no vamos a hablar sobre el árbol de la vida, estaríamos hablando en otra ocasión. Solamente nos vamos a enfocar en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí hay escrituras que si usted las lee en su casa, si las apunta, se va a dar cuenta que Dios se refiere a hombres cuando habla de árboles. Entonces, alaben a Dios, por favor. Hay muchísimas escrituras que hablan o muestran que un hombre es un árbol. Ahora, en el libro de los Salmos, creo que es el 41, no recuerdo ahorita, es que sabía la cita exacta, donde el rey David o el salmista David tuvo una visión de lo que sucedió en el cielo, de cómo es que hubo un engaño en el cielo y que el ángel más cercano a Dios trajo una traición en contra de Dios. Y luego miró el cuadro aquí en la tierra de cómo es que también hubo una traición más. Miró el cuadro de la serpiente con Adán y después miró el cuadro del Señor Jesús con Judas, de cómo es que se efectuó una traición. Ahora, ¿quién lo va a traicionar? ¿O quién nos va a traicionar? ¿O quién nos puede traicionar? Por supuesto que el único que puede traicionar es nuestro amigo, no su enemigo. Porque todo me puedo esperar de mi enemigo, porque mi enemigo no me ama, no me quiere ver destruido. Entonces, no puedo esperar una traición de él, pero de un amigo sí puedo esperar una traición, una puñalada por la espalda, un chisme, lo que sea.
con tal de destruirle, le va a matar la influencia y hacer de todo en contra de su ministerio, de su trabajo, de su persona. Y esa es una traición. Y es exactamente lo que sucedió en el cielo, bajó a la tierra y va a terminar en el infierno. Entonces, eso es lo que miró el salmista David. Habla de la Dios, hermano. Entonces, ¿cómo podemos probar que habían 3 árboles? Bueno, primero encontramos que aquí estaba el árbol, dice la Biblia, de la ciencia, en otras Biblias dice del conocimiento, de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal. Y si un hombre es un árbol, entonces encontraríamos que había un árbol del bien, el cual podríamos colocarlo como Adán. Bueno, vamos a ir probando por la Biblia si esto es cierto. El árbol del bien representaba a Adán, pero el árbol de la muerte o el árbol del mal, porque la Biblia dice que había un árbol de la ciencia, del bien y del mal. Entonces, si el pecado comenzó en el cielo a través de un engaño, de una traición, y la tercera parte de los ángeles fue echado juntamente con Luzbel a la tierra, entonces ese espíritu inmundo que nunca se materializó buscó un lugar donde alojarse, y el lugar propicio para alojarse era precisamente un ser llamado serpiente. Y usted, si escucha la palabra serpiente, quizás su mente lo lleve a imaginar que era un reptil. No, la Biblia dice que Dios creó a los grandes monstruos, a todo a ganado, serpientes, y luego dice, y todo animal que se arrastra. No tendría ningún sentido decir serpientes y animal que se arrastra. O tal vez debería decir Dios, o serpiente o animal que se arrastra y punto. Pero ahí separa serpientes y todo animal que se arrastra. Entonces pregúntome yo, ¿qué clase de fisonomía tenía la serpiente entonces? La serpiente ya estaba en la tierra. Dios coloca a su hijo en forma teofánica, porque la Biblia dice que lo hizo a su imagen y semejanza. Si Dios hizo a su imagen y semejanza al hombre, lo hizo un hombre espíritu. No era visible aún Adán. No estaba materializado Adán. Entonces, encontramos a la serpiente, encontramos a Adán, y dice el profeta, eran amigos. ¿Cómo? Adán y la serpiente eran amigos, sí. Si lo dijo el profeta, yo lo creo, porque un profeta es la boca de Dios. Por eso dije en un principio, vamos a usar la lógica, nuestro sentido común y la Biblia. Si estos 3 elementos concuerdan, entonces es así dice el Señor. Entonces estaba Adán, estaba la serpiente en el huerto, y llevaban una amistad. Sin embargo, Dios tenía que establecer un reino, y para que hubiese un reino aquí en la tierra necesitaba a alguien para reinar en ese reino, y Dios puso los ojos en Adán. Y cuando lo hizo, la serpiente se puso celosa. Lo mismo que pasó en el cielo. Entonces, este ser se guardó ese coraje, ese celo, ese odio, ese rencor. No dijo nada por el momento.
Le ponemos una pequeña pausa ahí y podemos mirar cómo Dios le dio la orden a Adán de que le pusiera nombres a los animales, y le dio la comisión de ejercer dominio sobre las bestias, etcétera, y que él hablara la palabra y cosas vinieran a existencia. Entonces la serpiente, mirando que Adán hablaba la palabra y cosas venían a existencia, entonces maquinó un negro plan. Ojo, cuidado con que alguien venga y acaricie su mente, mujeres. Entonces, cuando Dios pone al hombre para sojuzgar la tierra, y el hombre, mirando que ya estaban los animalitos, ya estaba el cotorro y la cotorra, ya estaba el chivo y la chiva, etcétera, etcétera, las parejas, y él se miró a sí mismo y se puso triste. Dijo para sí, ese es un cuadro que nos muestra el profeta. Y él pensó para sí: ¿cómo es posible que todos tengan una pareja y yo no tengo una pareja? Pues la Biblia dice que el hombre estaba solo, se sentía solo. Y Dios, mirando ese espíritu de soledad en su hijo, lo durmió. Y cuando lo durmió, le sacó una pareja. Y cuando le sacó la pareja de su costado o de su costilla, entonces aquí encontramos ahora a la mujer un siguiente árbol. Primero, el árbol del bien, el cual era Adán. El árbol del mal, el cual era la serpiente, venía representando ese título, y aparece Eva de Adán, y dice el profeta, Eva venía representando varias cosas. Por eso en algunas partes dice el profeta que Eva era el árbol del conocimiento. En otras partes dice que era el árbol de la muerte. En otras partes dice que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Porque todo eso, toda esa mezcla, se personalizó o bajó a esa mujer. Pero si usted me sigue en el cuadro, hermano, usted se va a dar cuenta que esta serpiente, un día mirando que Eva estaba sola, se le acercó. Imagínense a un hombre o una persona que ve a una mujer sola, que pues su marido anda trabajando tal vez, y que tal vez aparentemente está desatendida, etcétera, etcétera, etcétera. Viene, como dice un predicador por ahí, casi del mundo, dice, viene un hijo del diablo y empieza a decir, hola, hola, y empieza ahí, en ese momento, a acariciar su mente. ¿Cómo empieza a acariciar su mente? ¿Cómo lo hizo la serpiente? Pues hablando con ella, persuadiéndola con palabras bonitas. ¿Y tu marido? ¿Dónde está tu marido? Alaben a Dios, hermano. Y cuando eso hizo, dice la Biblia que la mujer miró que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría,
ella, tomó de su fruto, comió y dio a su esposo, a su marido, el cual comió así como ella, y se operó la transgresión. Y por esa razón, todos los elementos que traía, por ejemplo, Adán, el elemento que traía la serpiente, porque uno era el bien, representando el bien, el cual era Adán, la serpiente representando el mal, y Eva representando el conocimiento o la ciencia. Esos tres elementos bajaron a la mujer. Por esa razón, en toda la Biblia yo no encuentro un solo lugar donde la Biblia diga que una mujer puede predicar detrás de un púlpito. ¿Por qué? Por causa de la caída. ¿Por qué? Porque la mujer escuchó una voz que no era la de su esposo. Y cuando escuchó esa voz, automáticamente fue conquistada. Pero ahí encontramos tres árboles. Vuelvo a repetir: Adán, la serpiente y Eva. Y para ir probando que cada hombre o hijo de Dios es representado como árboles, en una ocasión el profeta cita el cuadro del ciego Bartimeo, ¿no? Cuando recibe la vista, dice que él vio hombres como árboles. Entonces, nos saltamos otro poquito a otro ejemplo de cómo es que Juan el Bautista, representando la comisión y el trabajo del cuarto Elías, él no vino predicando el evangelio, él vino predicando la palabra. Porque hoy todo el mundo está predicando el evangelio según su luz, según su iglesia, según sus tradiciones, según su visión. Pero Juan el Bautista vino predicando la palabra. ¿Y sabe cómo habían los hombres? Como árboles. Y dijo: el hacha está puesta en la raíz del árbol. ¿Cuál árbol? Los primeros árboles que fueron cortados fue Israel, para cumplir la escritura que dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, aquellos quienes creen en su nombre. Pero él puso el hacha a la raíz de los hombres, porque la doctrina, la palabra hablada, es la que corta, derrumba árboles o los coloca en corrientes de aguas cristalinas, y ese árbol florece, frondoso, trae fruto y trae, por supuesto, el plan divino para ser desplegado. Alabado Dios, Señor. Entonces dice la Biblia que Adán, dice, porque muchos dicen: no, pues, hermano, pues ya ves, Caín pues fue hijo de Adán. Una persona me dijo, creo que es un pastor el que me dijo, un sacerdote, no recuerdo, que me dijo que cuando ya llegamos a Génesis capítulo 4,
Citamos Génesis capítulo 4, dijo, no, ya ves, hermano, Manuel, dice, ya ves, hermano, dice, ahí claramente la Biblia está marcando que Caín era hijo de Adán. Porque la Biblia dice que Eva exclamó en Génesis capítulo 4, verso 1, dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Pues por supuesto, porque Dios no podía contradecirse a sí mismo. Dios no puede contradecir su palabra. Dios ya había establecido que cada simiente produciera según su género, y entre esas simientes estaba según el género de la serpiente. Como su linaje, la serpiente tendría que traer una familia, un linaje específico, y Dios no podía quebrantar lo que había establecido. Por eso dijo Eva, por voluntad, si a Dios le plació tener un hijo del diablo, pues ¿qué puedo hacer? A Dios le plació. Y luego dice, no, es que la Biblia dice que conoció a Adán, a su mujer, y tuvo a Caín. Pues sí, pero ya lo había conocido antes. Justamente después de la serpiente. Ahora, ¿qué es lo que le presentó la serpiente a Eva? Conocimiento, ciencia. En otras palabras, para ser más específico, le ofreció a Eva conocerla. Le dijo el ángel a María que iba a traer en su vientre y que el niño que iba a nacer iba a ser engendrado del Espíritu Santo. Y María le responde al ángel y le dice, ¿cómo es posible que esto pueda pasar si yo no he conocido varón? La palabra conocer se refiere en algunas partes de la Biblia en tener relaciones íntimas. Entonces, la serpiente le propuso a Eva conocerla. Y le habló tan bonito al oído y le sonrió tan bonito que Eva quedó cautivada. Así que cuidadito con andar en el Face ahí. Mire, hermano, no sabe usted con cuántas serpientes se va a encontrar en las redes sociales. No todos son buenas personas. No todos son sus hermanos. Muchos aún le van a decir que son de Malaquías 4:5 de ese mensaje. Tengan mucho cuidado. Mire, hermano, mire, hermanita, hermanitos y hermanitas. En un ratito, en un abrir y cerrar de ojos, salieron de la eternidad y cayeron al tiempo y empezaron a morir. Imagínese usted. Ahora, mucha gente, muchos predicadores piensan que el árbol de la vida que era Cristo, otros piensan que es un árbol literal. Entonces, si fuera un árbol literal común, entonces ¿por qué razón Dios puso dos querubines resguardando con sus espadas desenvainadas, encendidas, guardando ese árbol de la vida, para que esa gente que había descreído la palabra, que había quebrantado la palabra, no entraran a la eternidad en condición caída? Imagínese usted que esa gente que allá afuera, anda allá afuera mal hablada, rateros, borrachos, fornicarios, etcétera, quieran entrar a la eternidad, quieran entrar al árbol de la vida en esa condición, en condición caída. Nadie puede entrar en condición caída excepto pase por el filtro de la palabra.
Entonces, por esas razones que Dios no permitió que ellos, ya después de la transgresión, pudiesen querer tomar del árbol de la vida, del fruto del árbol de la vida, y vivir para siempre en esa condición. Háganme un favor. Bueno, imagínense cómo estaría el cielo si entraran los mormones, si entraran los testigos de Jehová, si entraran los católicos romanos, si entraran los evangélicos, entraran medio mundo allá en el cielo. Cuando todos tienen diferente doctrina, cuando todos tienen diferentes credos, ¿cómo estaría el cielo de desordenado si Dios es un Dios de orden? ¿Cómo lo está haciendo la serpiente? Acariciando la mente de la mujer. ¿Quién es la mujer? La iglesia. ¿Y quién es la mujer? ¿En qué condición está la mujer? En condición de ya no están los tres árboles separados. Hermano, hermana, entiéndame esta parte, por favor. No están separados los tres árboles, ya están aquí. Y si Dios no hace algo al respecto por nuestras vidas, estos tres árboles de la ciencia del bien y del mal que están aquí, amén. Con razón dijo el profeta que en nosotros, es que nosotros pensamos que las tres clases de creyentes están ahí. Que viene el incrédulo, que viene el hipócrita, que viene el manufacturado, el verdadero creyente. Pero no, esas tres clases de creyentes están aquí, hermano. Aquí está el verdadero creyente, aquí está el hipócrita, el manufacturado, aquí está el incrédulo que dice no vayas a la iglesia, estás cansado, tienes mucha chamba, te sientes enfermo, estás agotado, no vayas a la iglesia. ¿Qué vas a hacer con esos hermanos? ¿Qué vas a hacer el miércoles? Llegan de trabajar a rascarse la panza. Perdón, hermano. El diablo viene y le acaricia la mente a la mujer, a la iglesia, tanto hombres como mujeres. Ay, pues qué bonito. Agarran el celular, se meten al celular. Mira, hermano, con que entre y abra un solo video de TikTok, ya se amaneció ahí. Y ni quien lo pare. Seducción en la mente. Y esos tres árboles de la ciencia, del bien y del mal, están destruyendo la iglesia de Malaquías 4:5, porque no hemos sido capaces, ni tenemos las agallas, ni tenemos los pantalones, ni las faldas suficientes para poder tratar de sacar esos espíritus inmundos que han venido a ligar nuestra mente y nuestro corazón. Póngase de pie, por favor. Si usted puede entender estas cositas, va a ser ayudado en esta noche. Dios tenga misericordia de nosotros, porque no es cualquier cosa lo que Dios puso en nuestras manos. Incline su rostro, cierre sus ojos. Padre amado,